Hoy, vamos a profundizar en el concepto del estado de naturaleza. Este concepto filosófico ha sido durante mucho tiempo un tema de discusión y debate entre los pensadores a lo largo de la historia. Así que, explorémoslo. El estado de naturaleza se refiere a una condición hipotética de la sociedad humana desde el establecimiento de gobiernos o instituciones sociales. Es un escenario hipotético para comprender la naturaleza fundamental de la humanidad y los orígenes de la sociedad. Una de las primeras referencias al estado de la naturaleza se puede encontrar en las obras de filósofos griegos antiguos, quienes reflexionaron sobre la existencia humana y cuestionaron cómo sería la vida sin la influencia de las sociedades organizadas. Sin embargo, fue el influyente filósofo político del siglo XVII, Thomas Hobbes, quien exploró extensamente el concepto del estado de naturaleza. Hobbes argumentó que en el estado de la naturaleza, los individuos existirían en un perpetuo estado de guerra entre sí. Según Hobbes, en ausencia de orden social y autoridad gobernante, la gente naturalmente perseguiría sus propios intereses, lo que llevaría a un estado constante de conflicto y caos. La vida en el estado de naturaleza, creía Hobbes, sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. La sombría descripción de Hobbes del estado de naturaleza reflejaba su creencia en la necesidad de una autoridad central fuerte para mantener el orden y preservar la paz en la sociedad. Argumentó que solo mediante el establecimiento de un contrato social y un gobernante los humanos podrían escapar de los peligros del estado de naturaleza. Otro filósofo que exploró el concepto del estado de naturaleza fue John Locke. A diferencia de Hobbes, Locke tenía una visión más optimista de la naturaleza humana y el estado de la naturaleza. Según Locke, el estado de naturaleza se caracterizaba por la existencia de derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad. Creía que estos derechos eran intrínsecos a todo individuo, y que el gobierno debería existir para proteger y preservar estos derechos. Locke argumentó que los individuos voluntariamente celebraron un contrato social para establecer un gobierno que defendiera y respetara sus derechos naturales. A diferencia de Hobbes, Locke creía que los individuos en el estado de naturaleza serían capaces de la razón y el juicio moral, y podrían coexistir pacíficamente. Es importante señalar que el concepto de estado de naturaleza es un constructo teórico, proporciona un marco para comprender los orígenes de la sociedad, aunque no podemos saber a ciencia cierta cómo era la vida en el estado de naturaleza. Explorar este concepto nos ayuda a comprender los principios fundamentales de la naturaleza humana y las complejidades de la organización social. A lo largo de la historia, varios filósofos y pensadores han ofrecido sus propias interpretaciones y críticas al concepto del estado de la naturaleza. Una crítica de la teoría del estado de la naturaleza proviene de Jean-Jacques Rousseau, un influyente filósofo del siglo XVIII. Rousseau argumentó que el estado de naturaleza no era un estado de guerra o conflicto, como Hobbes había propuesto. En cambio, creía que en el estado de naturaleza, los humanos eran esencialmente buenos, viviendo en armonía con la naturaleza y entre sí. Según Rousseau, fue la introducción de la propiedad privada y la división del trabajo lo que generó desigualdades sociales, perturbando el estado pacífico de la naturaleza. Rousseau vio el surgimiento de la propiedad privada como un momento crucial que condujo a la corrupción de la moral humana. Vale la pena mencionar que estos filósofos, junto con muchos otros, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el estado de la naturaleza. Sus debates y críticas han enriquecido nuestra comprensión de este concepto, y han traído nuevas ideas sobre la naturaleza de los seres humanos y la formación de sociedades. Más allá del ámbito de la filosofía, el concepto del estado de la naturaleza también ha influido en campos como la ciencia política y la sociología. Académicos y teóricos se han basado en la idea para analizar la dinámica del poder, los contratos sociales y los orígenes de la autoridad política. El estado de naturaleza no es una teoría definitiva ni una realidad histórica, en cambio, sirve como un constructo teórico que invita a reflexionar sobre los fundamentos de la organización social y las complejidades de la naturaleza humana. Es a través de estas reflexiones e interpretaciones que nos esforzamos por obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. El estudio del estado de naturaleza nos anima a cuestionar la naturaleza de la autoridad, la justicia y el equilibrio entre los derechos individuales y las responsabilidades colectivas. Gracias por acompañarnos en esta exploración del estado de la naturaleza.